Vaticano, mejor conocido como el Vaticano, porque sí, no tiene otro nombre, es un microestado soberano teocrático ubicado entre la ciudad de Roma, conocido también como el país más pequeño del mundo, actualmente reconocido por ser sede de la máxima institución del catolicismo moderno y por también tener uno de los lores más turbios de todos, el cual quise narrar el día de hoy enfocándome en su historia, su ascenso, cómo se convirtió en un estado y claramente un top 5 datos curiosos que no sabías del Vaticano, así que prepárense porque esto es la historia del Vaticano. Para comenzar con la historia nos remontamos al año 30 después de Cristo. Así es, esta mierda tiene mucho lore. Todo comienza con la muerte de Jesús, quien antes de ser ejecutado le había dicho a Pedro: escúchame Pedro, tú eres el más duro de este server, así que te encomiendo la misión de que sobre esta misma piedra en la que estamos parados construyas mi imperio. Pedro al día siguiente, con la misión asignada a Pedro por Jesucristo, es que se funda la primera iglesia y Pedro se convierte en el primer papa. ¿Que podemos hablar del aura que ha de tener este sujeto para que sea conocido como el primer papa? Si este cabrón ya parecía jefe del Dark Souls, no me quiero imaginar a Pedro. No sabría si pedirle que me bendiga el agua o llamar a Led Misalujer para que se encargue de este señor. Ya con Pedro como el padrino, este se dirigió a Roma a mediados del siglo I después de Cristo a predicar el evangelio. Pero parece que no le habían avisado que meterse a Roma a predicar el evangelio era similar a meter en la zona más desurbanizada de la Ciudad de México a un yankee, por lo que con tremendos fake fans que había en Roma, en el año 64 después de Cristo, terminan crucificándolo al igual que Jesús. Es probable que Pedro haya sido crucificado en la colina vaticana, que en la antigua Roma era un lugar asociado con la adivinación y la profecía, y por el cual el país se llamó así, y que sobre su propio cadáver se levantaría años más tarde la Basílica de San Pedro, lo cual marcaría a Roma como la sede legítima del liderazgo cristiano, aunque no en ese momento. Y es que durante los primeros siglos del cristianismo, la iglesia fue perseguida por los romanos como si tuvieran 5 estrellas en el GTA. Sin embargo, esa misma Roma que se había encargado de crucificar a Pedro y a otro apóstol llamado Pablo, sería la misma que en el 313 después de Cristo, de la mano de Constantino, promulgaría el Edicto de Milán, un decreto o una ley que estableció la libertad religiosa de todo el imperio y que abriría paso a que en el 830 después de Cristo la fe cristiana se convirtiera en su religión oficial. Oye mamá, quería decirte que me volví cristiano. ¿Qué? ¿Por qué? No lo sé, me apareció un video de Jesús en TikTok, me gustó el lore y ahora creo en la gloria de Cristo. Después de que el cristianismo se convirtiera en la moda del imperio romano, la figura del obispo en Roma empezó a escalar jerárquicamente como si estuviera platinando los Sims. Ya no era solo un líder espiritual o un gurú de productividad que te daba el secreto para facturar $10,000 mensuales, sino que se empezó a ver como una figura política o en términos simples como el putísimo boss. El motivo de esto era simple, y es que Roma era la capital del imperio romano, por lo que si controlabas gran parte de la región de una capital, tu influencia frente a las demás personas se vería incrementada. Y con el pasar de los tiempos, el obispo de Roma fue acumulando tanto poder, influencia y prestigio que se le dejó de llamar por ese nombre todo malardo de obispo de Roma y se empezó a referir a este como el papa. Y así, mientras la estabilidad del imperio romano tambaleaba, la iglesia iba construyendo una red sólida tanto de poder espiritual como de poder político, para que en el año 476, con el colapso del imperio romano de Occidente, esta se quedara con el poder, la tierra y los seguidores del imperio romano. Debido a que por estas épocas la profesión de emperador andaba en decadencia, los papas que estuvieron presentes empezaron a ocupar esos vacíos, lo cual hizo que los mismos obtuvieran mucho, pero mucho poder político, al punto que un solo papa podía servir como consejero de reyes, podía coronar emperadores o incluso negociaban guerras. Para ese entonces el papa dejó de ser visto solo como un hippie de la Edad Media que promovía amor y cadenas de WhatsApp y empezó a ser visto como una institución con sed de cum y poder. Con los romanos teniendo su evento canónico y la iglesia farmeando como si no hubiera un mañana, es que se forma algo denominado como los estados pontificios. Y es que verán, en el año 756 el rey franco llamado Pipino el Breve, sí se llamaba así, decidió hacerle al papa una donación similar a la que le hacen los Sims a Star Yuki, en la cual este le otorgó al papado una enorme franja de territorio en el centro de Italia. Este evento, conocido como la donación de Pipino, hizo que el papa empezara a ser visto ya no solo como una figura espiritual y política, sino también como un señor feudal. Esto hizo que prácticamente el papa se convirtiera en un monarca, gobernando sobre una tierra independiente durante más de un milenio. Y como toda monarquía, hubieron papas god como papas mierda, que más que decir papas mierda, diría que eran papas degenerados. Y es que entre casos puntuales que realizaban muchos de estos papas malévolos, estaban papas que hacían fiestas con final feliz dentro de la propia Baticueva, papas que tenían hijos reconocidos o papas que utilizaban el cargo como si fuera una especie de herencia familiar, en donde para tu cumpleaños 18, en vez de regalarte una botella de vino o algo así, te convertían en la figura religiosa más importante de ese tiempo. El más famoso de todos estos papas perversos era Alejandro VI, quien fue el papa entre 1492 hasta 1503, y que fue más recordado por vivir como un mafioso en novela turca
Papa que por ser el guía espiritual de la iglesia. Y esto no acaba aquí, no, los dramas de la iglesia son como la chamba, nunca terminan. Y es que para rematar con los hechos traumáticos, en el siglo IX ocurriría uno de los sucesos más perturbadores, polémicos y absurdos de la historia eclesiástica. Me refiero al sínodo del cadáver. ¿Pero qué fue el sínodo del cadáver, Ponify? Tranquilo, pequeño niño peruano, ya te explicaré. Muy resumidamente, el que en ese entonces era rey de Italia, Guido III de Spoleto, se dirigió a Roma para que Esteban V, el en ese entonces papa, lo coronara como nuevo emperador del Santo Imperio Romano Germánico. Tras la muerte de Esteban V, el nuevo papa Formoso tuvo que confirmar la coronación de Guido III y reconocer a su hijo Lamberto de Spoleto como sucesor del imperio. Sin embargo, a Formoso le generaba mucha desconfianza el nuevo emperador y rey de Italia, por lo que este reanudó conversaciones con Arnulfo de Carintia para que se enfrentara con Guido en Italia. Gracias a las conversaciones con Formoso y el deseo de apoderarse de lo que él creía suyo, es que Arnulfo empieza incursiones en Milán y Pavia en el 893. Guido muere y Lamberto es coronado como emperador. Pasado esto, gente leal a la familia Spoleto se rebela y termina encarcelando a Formoso, algo que no sirve de nada porque logra escapar y nombra a Arnulfo como nuevo emperador en la Basílica de San Pedro. Formoso muere y tiempo después su lugar lo toma Esteban VI, quien a pesar de considerarse en sus principios como seguidor de Formoso, con la salida de Arnulfo de Italia, este se pone en contacto con la familia de los Spoleto. Aquí Lamberto, que ya estaba resentido por la jugada que le había hecho Formoso, se dirigió a Roma para convencer a Esteban VI de condenar las acciones de Formoso y de manchar su reputación, pese a que este ya estaba muerto y enterrado. Y así se hizo un juicio en el cual el cadáver de Formoso fue tratado como una persona más. Hasta abogado le asignaron al cabrón y se le imputaron cargos acerca de que su nombramiento como papa tenía un X al final, por lo cual no iba en serio. Al final del juicio, el cadáver de Formoso fue declarado culpable y fue desprendido de sus prendas papales, tratado como un edit de berserk, enterrado en una fosa común y posteriormente arrojado al río. Yo pensaba que todo lo que aparecía en Caso Cerrado era absurdo y surrealista, pero después de ver esta historia, no me queda más que admitirlo. Caso Cerrado siempre fue canon. Y así, paso a paso, fue como el Vaticano se fue consolidando como un reino dentro de Italia, formado a partir de nepotismo, ejércitos, una pizca de fe y mucho, pero mucho drama. De aquí pasamos a otro punto clave del Vaticano, el cual es la Reforma. Este fue un movimiento durante el siglo XVI que cuestionó la autoridad de la Iglesia católica y provocó una profunda división en el cristianismo occidental. Y es que a lo largo de la Edad Media, la Iglesia empezó a ser criticada por unas cuantas prácticas de dudosa legalidad, como la falta de acceso a escrituras para los fucking pobres o como la venta de indulgencias, que básicamente te cobraban a cambio de que se perdonaran tus pecados. Era como el Spotify Premium de sus tiempos. Todo este conflicto explotaría con la intervención de Martín Lutero, un monje chico top 1% vegano, 1.97 fan de Taylor Swift, que estaba en contra de lo que hacía la iglesia y que en 1517 publicaría las 95 tesis de Wittenberg. En este hilo de Twitter funaba a la iglesia por la práctica de las indulgencias y otras actividades que iban en contra de la Biblia. Él defendía que el perdón se daba por medio de la fe y no a través de una suscripción mensual en la que tenías que vender a tu hijo para pagarla. Y también que la máxima autoridad debía ser la iglesia y no el papa. Con tremenda funa que le estaba cayendo a la iglesia por parte de Martín Lutero, ese terminó como la científicas de la Edad Media. ¿Muerto? ¿Qué? No, excomulgado. Aunque sí, casi lo matan, ya que Martín Lutero había sido expulsado del club de fans de Diosito, que es lo que significa excomulgado por si no lo sabían, y también había sido declarado hereje por el emperador de turno, y hubiera quedado más fucking muerto que el alien de Jaime Maussan si no hubiera sido por la intervención de varios príncipes alemanes, quienes vieron en la reforma una oportunidad de debilitar el poder del papa y el emperador en sus territorios, y que abriría paso a lo que conocemos como el protestantismo. A causa de la papiada que el protestantismo le dio a la iglesia, para recuperar su influencia y no quedarse atrás frente a las nuevas posturas religiosas, esta decidió responder creando su propio movimiento, la Contrarreforma, en la cual la iglesia reafirmaba sus doctrinas y empezó estrategias para la detención de los abusos y corrupción por medio de la misma. Ok, sé que nos pasamos de verga con el tema de las indulgencias en dar quemando mujeres, pero hey, el papa es God, aunque no les saldría tan bien. Y es que aunque lograron responder a las nuevas posturas religiosas que surgieron, la iglesia y sobre todo el papa ya habría perdido una buena porción de poder político y espiritual, sobre todo por el norte de Europa, algo que lo afectaría en gran medida en el futuro. Y es que ¿se acuerdan que hace poco les hablé de los estados pontificios? Esas generosas porciones de territorio que poseía la iglesia en todo el centro de Italia, pues eso estaba a punto de desaparecer. Esto porque durante los siglos XVII y XVIII el mundo estaba cambiando. La ilustración, sucesos como la Revolución Francesa y la expansión del pensamiento secular harían que muchísima gente se cuestionara la mezcla entre religión y política, lo que provocaría que el papa ya no fuera visto únicamente como una postura de autoridad absoluta. Esto también se juntó con que en el siglo XIX estaba surgiendo en Italia un movimiento político y militar, el cual buscaba unificar toda Italia en un país moderno y unificado. Este movimiento se llamaba el Risorgimento. Los estados pontificios eran un obstáculo para este movimiento, ya que muchas personas no veían sentido en que la iglesia dominara una región tan amplia de territorio como se
si fueran un rey medieval, además de que por esas épocas la iglesia era vista como una institución que frenaba el progreso y la soberanía del nuevo estado. ¿Dónde he visto esto antes? Con la iglesia como el enemigo público desde entonces, muchos de los estados pontificios fueron conquistados por manos italianas, al punto que la iglesia solo quedó con el control de Roma y sus alrededores, por ahora. Y es que el principal motivo de que Roma no hubiera sido despojada de las decrépitas y arrugadas manos del Papa era por Francia, quien en 1870 estaría distraída con la guerra franco-prusiana y daría vía a que Italia pudiera conquistar Roma y se completara la unificación. Que algo que me parece gracioso es que el nuevo reino de Italia declaró a Roma como la capital. O sea, ¿qué tan rencorosos tenían que ser con la iglesia para luego de quitarles la última pizca de territorio que les quedaba nombrarla como su ciudad insignia? Aquí a la iglesia lo único que le quedaba era la ciudad del Vaticano, perdón. Por lo que, como el viejito de Monster House, estos decidieron durante 6 décadas quedarse encerrados en el Vaticano, negándose a participar de la vida pública italiana. Esto era una situación incómoda para la mayoría de los católicos en Italia, debido a que con Italia ya unificada no sabían si decantar su lealtad al niño Dios o lealtad a la pizza ya Maneskin. Todo esto cambió con la llegada de Mussolini, troll de internet que perfectamente serviría para un video, quien buscaba darle validación a su gobierno y para eso necesitaba resolver todo el problema con la iglesia. Por lo que el 11 de febrero de 1929, fecha de la Gran Depresión, este llegaría a un acuerdo con la iglesia conocido como los Acuerdos de Letrán, los cuales se componían de 3 puntos. 1. Se reconoció al Vaticano como un país independiente y soberano. 2. Italia compensó económicamente al Vaticano por la pérdida de los estados pontificios. Y 3. Se reconoció el catolicismo como la religión oficial de Italia, permitiendo la libertad de culto y educación religiosa en las escuelas. Y esto hizo que la iglesia recuperara parte de su soberanía y cesaran siglos y siglos de conflicto. En la actualidad, a pesar de contar con el país más aceptable en términos de tamaño, el Vaticano sigue siendo una gran influencia a nivel global y una potencia a lo que en religión se refiere. El Papa pasó de ser un monarca con 10 billones de poder a ser un influencer de esos que preguntan ¿qué significa bro respeta? Y actualmente el Vaticano se encuentra pasando por una situación crítica debido a la pérdida masiva de creyentes alrededor del mundo, adaptarse al mundo más globalizado y escándalos de encubrimientos y abusos de los feos. Pero bueno, eso sería todo por el video de hoy. Sé que hay detalles que omití, pero que realmente no iban al caso. También sabía que la historia tenía sus cosas turbias, pero nunca me imaginé que tanto. Igual muchas gracias a toda esa gente que se suscribe, da like y comenta. Les diría que comentaran algo cristiano, pero viendo el contexto del video creo que no es tan apropiado. Mejor comenten bro respeta para que les mande un besito. Me despido, tengan un lindo día, un pico en esa cola, bye.